Ustedes saben, nosotros tenemos distintos ministerios. Me permito referirme a otra de las preguntas que se formulaban, en este caso específico, sobre la transversalidad del caso de la mujer. Nosotros nos agrupamos en nuestro gobierno bolivariano por vicepresidencias sectoriales. Es decir, nosotros tenemos un vicepresidente ejecutivo y tenemos distintas vicepresidencias que agrupan sectores de funcionamiento de nuestro gobierno, funcionamiento de la economía. Esas vicepresidencias sectoriales se refieren a dinámicas desde el punto de vista de la sociedad. Es por eso que tenemos un vicepresidente de Asuntos Sociales que agrupa todas las vicepresidencias, todos los ministerios del área social. Tenemos uno de Economía Productiva, tenemos uno vinculado al tema político, tenemos uno vinculado a las dinámicas territoriales, todo lo que es infraestructura, equipamiento. Tenemos una vicepresidencia de Planificación y Conocimiento que se corresponde específicamente con estos tópicos de la planificación, el conocimiento, el sistema educativo, y tenemos otra vinculada a la seguridad y la soberanía alimentaria. Dentro de eso se agrupan los ministerios. Es decir, que por ejemplo cuando nosotros hablamos de la vicepresidencia social, nosotros ahí tenemos políticas que se desarrollan en sectores, pero también tenemos ejes que son transversales. Es así como tenemos, por ejemplo, un ministerio de pueblos indígenas, tenemos un ministerio de la mujer, tenemos un ministerio de la juventud y el deporte, y tenemos toda una concepción desde el punto de vista integral en el tratamiento de los temas que se refieren específicamente a un sujeto dentro de la sociedad. Es por esto que lo que usted preguntaba en relación a los asuntos de la mujer son evidentemente ministerios transversales porque se refieren a sujetos, y posteriormente tenemos los ministerios que se asocian precisamente en una dinámica de integración producto de la política de las vicepresidencias. Por ejemplo, en el caso de juventud, la mujer joven está también tocada por el caso de la juventud. Todo lo que tiene que ver con el asunto de la mujer es transversal absolutamente a toda la sociedad. Pueblos indígenas ocurre de manera similar. Es una forma que hemos tenido de organizar nuestro trabajo en el gobierno para precisamente poder ser más eficientes en el desarrollo del mismo. En el caso de pueblos indígenas, uno de los temas muy importantes que se ha desarrollado es que no solamente contamos con un ministerio de pueblos indígenas que está adecuado a la característica del punto de vista de la organización de los pueblos indígenas, sino que adicionalmente tiene un Consejo Presidencial de Pueblos Indígenas. Ese Consejo Presidencial se reúne con el Presidente de la República, plantea los temas, plantea su agenda de discusión, los tópicos que desea desarrollar, y ahí los resuelve precisamente en función del trabajo que tengan. Para que ustedes puedan tener idea, nosotros tenemos 44 pueblos indígenas reconocidos por las propias comunidades. Las propias comunidades resolvieron quiénes iban a ser sus representantes ante el Consejo Presidencial por su mecanismo de selección, y es por eso que ese Consejo Presidencial tiene tantos representantes como pueblos indígenas tiene. Bueno, con esa introducción sobre la importancia que tiene este tema, vamos con Larry de Boeck, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que va a tocar dos temas. Uno, primero, el vinculado a pueblos indígenas, y el segundo con respecto a la interrogante que nos formulaban sobre la Defensoría del Pueblo. Gracias, vicepresidente, estimado miembro del comité. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por las preguntas que nos fueron realizadas al Estado venezolano en relación con estos temas. Uno de los asuntos en los cuales formaron parte de las inquietudes realizadas está vinculado con el proceso de demarcación de tierra y hábitat indígena. Como ustedes bien saben, nuestra Constitución reconoce el derecho de nuestros pueblos indígenas a su tierra y al hábitat que ancestralmente habitaban. Un derecho que, por cierto, no existía en nuestro país cuando Venezuela presentó su último informe ante este comité en el año 1998. Ese derecho que está previsto en la Constitución está luego desarrollado el procedimiento para hacerlo efectivo en la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que es la que, insisto, establece las instituciones y el procedimiento para aplicar para hacer efectivo el derecho al hábitat y la tierra indígena. El proceso de demarcación en Venezuela involucra diferentes instancias. Hay una primera instancia denominada la Comisión Regional de Demarcación. La Comisión Regional de Demarcación tiene presencia en todos los estados con población indígena de nuestro país y es la instancia encargada de sustanciar el procedimiento administrativo, de realizar todos los estudios necesarios
para proceder a la demarcación y entrega de los títulos a los pueblos y comunidades indígenas. Es allí donde se desarrolla toda esa labor de técnica para comprobar el uso histórico y ancestral de las tierras por parte de los pueblos indígenas y delimitar, insisto, el área en atención a las solicitudes que han sido formuladas. Una vez que esa Comisión Regional de Demarcación culmina la sustanciación del expediente, lo remite a la Comisión Nacional de Demarcación, que es la segunda instancia que está además colocada al más alto nivel de nuestro país, porque está presidida y forma parte de ella la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Y es esa Comisión Nacional de Demarcación la que toma la decisión sobre el otorgamiento de los títulos a los pueblos y comunidades indígenas en un proceso además participativo en el cual nuestros pueblos y comunidades indígenas forman parte de esa decisión. Y la tercera instancia que interviene en nuestro proceso es la Procuraduría General de la República, que es a quien le corresponde emitir y proceder al registro del título de tierra en el cual se le otorga a nuestros pueblos y comunidades indígenas. La Revolución Bolivariana hasta el año 2014 ha entregado 93 títulos de propiedad colectiva a nuestros pueblos y comunidades indígenas. 545 comunidades han sido beneficiadas con el reconocimiento de la propiedad sobre el territorio que ancestralmente ocupaban. 20.271 familias que equivalen a cerca de 80.000 hermanos y hermanas indígenas a quien el Estado venezolano le ha reconocido sus derechos ancestrales. Son cerca de 3 millones de hectáreas que han sido otorgadas a través de títulos a los pueblos y comunidades indígenas. Es importante, por ejemplo, resaltar el tema del pueblo Yucpa, al cual se le han resuelto todas las solicitudes de demarcación que han sido presentadas y se le han sido entregados 4 títulos de propiedad colectiva de la tierra. Actualmente se encuentran en proceso por la Comisión 43 expedientes, que se espera que en el corto plazo puedan la Comisión adoptar una decisión tomando en cuenta que se trata de solicitudes de pueblos y comunidades indígenas ubicados en los estados más extensos, de mayor cantidad de territorio en nuestro país, circunstancia que, como es entendible, hace un poco más complejo el análisis técnico correspondiente para proceder a la demarcación. El otro tema que ha sido motivo de inquietudes en esta jornada de la tarde está vinculado con la consulta previa. Y se nos preguntaba sobre, más allá de la legislación establecida en nuestro país, sobre ejemplos prácticos de aplicación de la consulta previa. La consulta con los pueblos y comunidades indígenas es una práctica permanente de todo nuestro gobierno, pero particularmente nuestro Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y las Comunidades Indígenas. Y, por ejemplo, en el caso de las acciones llevadas a cabo para la construcción de viviendas en las comunidades indígenas y a los fines de respetar sus usos, costumbres y modos de vida ancestrales, se ha desarrollado un trabajo de consulta previa en cada comunidad con el fin de plantear el proyecto y obtener la aprobación de ese pueblo o comunidad indígena, pero también para definir las características del diseño de la vivienda, la ubicación o cuáles van a ser las familias beneficiarias de esa vivienda. Procesos de consulta como este también son llevados a cabo con respecto al financiamiento o el impulso de actividades socioproductivas en las comunidades que se realizan a diario en nuestro país.
una cifra, un dato. Solo para la conformación de la Comisión Presidencial del Poder Popular Indígena se realizaron 1.569 asambleas de consulta en 2.194 comunidades para elegir a los 1.569 voceros y voceras, que fueron los que al final escogieron los representantes ante esa instancia. Un último tema que abordaré está relacionado con la inquietud formulada en relación con la Defensoría del Pueblo. Como este comité sabe, en nuestro país la Defensoría del Pueblo forma parte de un poder público autónomo. El poder ciudadano, creado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, distinto al poder ejecutivo y del resto de los poderes del Estado. Está regida por la Constitución, está regida por su ley orgánica.